Esta mañana por tu palabra, que es la verdad, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que ella nos guíe y nos instruye, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Sabemos que tú nos hablas por medio de tu santa palabra, inspirada, infalible, inerrante. En ella confiamos, estamos seguros, porque es fiel, porque tú no cambias, Señor. Padre, guíanos en el entendimiento de tu palabra en esta mañana. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder tener la comprensión de la realidad y la verdad que tú nos enseñas, Señor, y que pueda, Señor, ser aplicada en nuestro corazón y en nuestra vida de una forma práctica y de una forma en la cual vivamos conforme a tu voluntad y para su gloria. Te pedimos, Señor, tu ayuda y te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana entonces continuamos con nuestros sermones expositivos del libro de Colosenses. Ya estamos viendo, recuerde que como conforme a la voluntad del Señor hay una sujeción, dice la palabra que nos sometemos unos a otros en Cristo, y que la palabra de Dios abunde, la palabra de Cristo abunde en nosotros. Y por esa razón hemos estado viendo las relaciones en las cuales nos estamos sujetando unos a otros. Vimos a los esposos, las esposas, a los hijos, a los padres, y hoy entramos a la parte de siervos y de amos, otra forma de sujeción conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y para poder entender nuestro texto en este sentido, el aspecto en el mandato que hace la Escritura, debemos ubicarnos en el contexto histórico de este texto. De a quienes les está diciendo el apóstol Pablo que obedezcan en todo a sus amos. El apóstol Pablo está hablando a esclavos. En el tiempo en que el apóstol está escribiendo esta carta, es un tiempo donde estaban gobernados por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una gran población de esclavos. Es más, los esclavos ocupaban la clase más baja de la sociedad, no tenían derechos legales, no tenían derechos individuales. Los esclavos eran considerados como un bien más, una propiedad, un activo de su amo, sin derecho legal, ni personal, ni individual. Y su trato variaba enormemente. Algunos podían vivir con cierta calidad de vida, otros trabajaban hasta morir en las minas, algunos eran marcados, otros llevaban collares por su captura. Y es en este contexto en que el apóstol está dando el mandato del Señor. Y esto, mis hermanos, nos lleva a preguntarnos: ¿será que hay un diseño de Dios para el trabajo? ¿Será que hay un diseño de Dios para que se establezca estas relaciones de sujeción, de amos, de siervos? Pues, mis hermanos, nosotros entendemos que hay amos y hay siervos. Y es claro entonces que hay un diseño de nuestro Dios para que estas cosas se den, para que el diseño que Él ha establecido funcione. Y nuestro Dios ha determinado que, aunque ambos sirven en términos naturales y humanos, la fuente en que se da esta relación es una fuente que tiene que ver con la labor que se realiza, con un trabajo que se ejecuta. Claro, entendemos que el esclavo no es un trabajador como tal que recibe un salario porque no tenían derechos, pero el esclavo como tal es un trabajador que cumple una labor específica, que cumple una función específica y que está bajo órdenes. Entonces, nuestro Dios está demandando una relación de trabajo, una relación que se da desde el principio. Es una relación que vemos nosotros desde el Génesis y que
lo que queremos hacer es llevarlo hasta el punto de lo que la palabra ha determinado para que sea aplicado en este tiempo. Es importante hacerlo como una verdad necesaria en medio de la vida práctica para cada uno de los creyentes. Pues a todos nos es necesario de una u otra forma el trabajar. Todos estamos bajo una autoridad terrenal en ejercicio de nuestra labor. Y en muchas ocasiones también estamos con personas a nuestro mando y a nuestro cuidado. Por eso en esta mañana vamos a ver este sermón que he titulado Amos y Siervos en Cristo. Y lo vamos a desarrollar en los siguientes puntos. En el primer punto vamos a ver lo que nuestro Dios demanda. En el segundo punto vamos a ver lo que los hombres distorsionan. En el tercer aspecto vamos a ver en lo que debemos perseverar. Y de cuarto punto veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues, conforme el Señor nos lo permita, al primer punto. Lo que nuestro Dios demanda. Debemos entender entonces que la base de la relación de amos y de siervos, aún la relación de esclavos, se da en el contexto del trabajo, de realizar labores terrenales, conforme a los dones que ha recibido cada uno. Y en ese sentido debemos nosotros entender que el trabajo no es, como dice el argot popular, un castigo. Al contrario, es una bendición dada por nuestro Dios, que requiere un esfuerzo por la caída, pero es una bendición. Y es en el marco del desarrollo del trabajo que hay quienes mandan y hay quienes obedecen. Hay quienes tienen autoridad y hay aquellos que ejecutan las órdenes. Y nosotros podemos ver esto desde el jardín del Edén. Y ahí podemos observar el primer mandato de trabajo antes de la caída. Podemos decir que Adán ejercía una autoridad delegada por nuestro Dios en ejercicio de su labor. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces vemos que a Adán le dieron unas órdenes claras, y Adán lo ejerció conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ya después de la caída vemos que el trabajo se vio afectado por la maldición del pecado, que es lo que leemos en Génesis 3:19. Dice así la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero no porque fuera maldecido en este sentido, sino que sería un trabajo con esfuerzo. Esta es la forma determinada para la subsistencia de cada miembro de la sociedad, que debía realizarse una labor, como dice la palabra en relación a los mandatos, a los mandamientos, a la ley moral de Dios en Éxodo 29. Recuerden lo que dice la palabra en Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Observe bien que este texto habla del trabajo, pero habla también de una relación. Hay una relación que existe entre el siervo, los criados, los animales, los extranjeros, porque esa relación está unida a la ejecución de las labores.
Y para el momento en que el apóstol Pablo está explicando el texto, las labores y los trabajos eran hechos por los esclavos. Ellos no tenían derechos, pero ellos estaban en una relación que tenía que ver con labores específicas, con trabajos específicos. Así que vemos el mandato de nuestro Dios de trabajar y de tener gran esfuerzo, y por medio de ese trabajo se forjan las relaciones de amo, de siervo, de trabajador, de jefe, de empleado. Vemos nosotros a través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, que los hombres del Señor, que el Señor determinó y con los cuales hizo pacto, ellos también tenían siervos y esto les obedecían. Por ejemplo, Abraham tenía siervos y ellos eran fieles en obedecer lo que se les ordenaba que hicieran. Mire el ejemplo que hay en Génesis, capítulo 24, versículo 34. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra vino, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Aquí vemos a un siervo de Abraham obedeciendo lo que le habían mandado hacer. Es decir, había una relación que se daba de autoridad, donde ejercía un mandato y donde había un siervo que respondía a ese mandato, con una labor específica que tenía que realizar. Entonces vemos en la forma establecida de nuestro Dios que mantenían un amo. Así vemos nosotros, por ejemplo, a Jacob, que tenía siervos, ellos mismos eran amos, los cuales obedecían, y podemos ver el carácter de los siervos y de los amos en los mismos textos. Vemos que Abraham contaba con ellos, los cuidaba, los mantenía, ellos servían con denuedo y con esfuerzo. Esto, mis hermanos, nos deja entender el contexto en que se da esa relación de sujeción a la que nos está llamando la palabra. Se da en medio del trabajo, se da en medio de los bienes que tenían las personas, porque el hecho de que Abraham tenía siervos, que Jacob tenía siervos, que David tenía siervos, da a entender que ellos poseían algo, que existía una propiedad, que habían bienes en mayor medida que en otros, que unos recibían más que otros. Este sistema es un diseño de nuestro Dios. Por esa razón se deben descartar los diseños marxistas y ateos de la redistribución equitativa, porque nuestro Dios no lo determinó de esa forma. Nuestro Dios dio el trabajo y determinó que unos tengan más que otros conforme a su soberana voluntad. Determinó que unos sirvan a otros conforme a su soberana voluntad. Y es allí donde cada parte que dice servir al Dios vivo, que dice ser de Cristo, debe señalar y mostrar que en cada labor que realiza por la soberana voluntad, lo ha determinado hacer para la gloria de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol en nuestro texto le dice a los siervos, a los esclavos doulos en griego, que deben servir como para el Señor. Ya los amos de la misma manera. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que deben estar agradecidos con el trabajo que se ha dado, avanzando y creciendo conforme el Señor lo permita, pero sirviendo y mandando conforme se hace para el Señor. Es decir, que en el diseño de nuestro Dios, los siervos deben servir como si sirvieran a Cristo mismo, y los amos ejecutan sus mandatos como si estuvieran viendo a Cristo, haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Unos y otros tienen que estar viendo a Cristo, porque aún la autoridad ha sido delegada por Dios mismo. Dice la palabra
y lo dijo nuestro Señor Jesucristo estando ante Pilato en Juan capítulo 19, versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. En ese sentido, la Escritura está enmarcada en este sistema. Vemos un desarrollo de una propiedad privada, vemos el respeto de esa propiedad conforme hay un mandato que señala que no se debe codiciar, porque habrá muchos que tendrán más que otros. Y en ese sistema vemos hoy en día que hay empresas, unos mandan en el trabajo, otros están subordinados. Vemos en el tiempo del apóstol que habían amos que poseían muchos bienes y habían esclavos que tenían que servir a esos amos. Y ellos tenían que servirlo sin decir nada, porque allá el mandato no era ni siquiera opcional, era sí o sí, porque el esclavo era un bien más. El esclavo no tenía derechos. A veces a nosotros se nos hace difícil entender porque hemos crecido en una sociedad con derechos, los derechos laborales, el respeto a las leyes, pero ellos no tenían opción de nada. Ellos no podían ir a una oficina del trabajo a quejarse porque les habían dicho algo que no les pareció. Ellos tenían que estar sometidos. Pero en ese sentido el apóstol Pablo les está diciendo que deben ejecutar todo su trabajo para la gloria del Señor. Entonces el diseño de nuestro Dios coloca a nuestro Dios por encima de todas las cosas. Porque ¿a quién es que tenían que mirar estos siervos? A Cristo. ¿A quiénes tenían que mirar estos amos cuando iban a mandar a estos siervos o a estos esclavos? A Cristo mismo. Mientras ejercían esta acción, mientras hacían este desarrollo, este trabajo que era la forma de sustento. Porque aunque el esclavo no recibía un salario, sí recibía un sustento. Recibía un lugar donde vivir, donde estar con su familia, aunque su familia no era de él, sino del amo, él estaba recibiendo un sustento por una labor específica. Ahora, el que los esclavos se hayan sometido al diseño del Señor, a obedecer sus mandatos, a hacer su trabajo para la gloria de Dios, fue lo que llevó a que la sociedad con el tiempo quitara la esclavitud. No por una revolución, no por una rebeldía, no por unas armas, sino porque lo hicieron humillados bajo la poderosa mano del Señor. Lo hicieron mirando a Cristo, sirvieron mirando a Cristo, que su amo era Cristo. Y ese servicio condujo a esa libertad en el tiempo, porque entendían y sorprendían con la forma en que actuaban, en que obraban. Una forma diferente, marca la diferencia. ¿Qué es lo que debe hacer cada creyente que está sujeto a una autoridad en el lugar donde se encuentra? Debe señalar a Cristo. No debe señalar la rebeldía o el orgullo o el doblez, sino que tiene que ser como Cristo. Entonces nosotros vemos que ejercían sus labores, ¿verdad? Que cada uno buscaba el sustento para su familia. Así nosotros vemos el desarrollo de ese sistema hasta nuestros días, donde hay hombres también que tienen más, independientes, si creen o no, si sirven o no, si son creyentes o no, porque el trabajo hace parte de una gracia común de nuestro Dios. El trabajo y la relación de autoridad que éste trae no es dado solo a la iglesia del Señor, es dado para todos los hombres. Viene desde el pacto de Dios con Noé, donde hay trabajo para todos. La diferencia ¿dónde está? En la forma en que el creyente señala a Cristo, señala que se conozca la verdad de Cristo, porque obra mirando a Cristo, obra mirando al Dios vivo y no mirando a los hombres. Por eso nosotros vemos que hay muchos creyentes que trabajan para impíos, que tienen más, pero están subordinados y deben obedecer como obedecen al Señor.
mirando que su jefe es el Señor, que Él los está viendo, y obrar de esa manera. Y los que son jefes tienen que entender que deben tratar bien a las personas que tienen a cargo. Deben tratarlas con amor, con respeto, con dignidad, porque Cristo los está viendo. Entonces, esto es la base de la relación que nuestro Señor ha establecido. Nuestro Dios nos ha dado ese mandato: se debe servir al Señor en cada posición en que se encuentren los hombres, teniendo este servicio en Cristo como lo mejor y la mejor forma de hacer todas las cosas para su gloria. Porque aquel que trabaja para Cristo deja de ser esclavo, deja de ser siervo, deja de ser empleado, porque es un hijo que sirve a su Señor y Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva al segundo punto: lo que los hombres distorsionan. Hemos visto nosotros en los otros sermones que hemos hablado de Colosenses que siempre hay algo que oscurece el diseño de nuestro Dios. Y vemos nosotros que este no es la excepción, pues el pecado oscurece lo que nuestro Dios ha determinado en la relación de los amos y siervos. Esa bondad que nuestro Dios dio en el mandato de sujeción a la autoridad. Recuerde lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 13, versículo 2. Mire lo que dice. Versículo 1 en adelante, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis hermanos, y el trabajo no es la excepción. A los hombres no les gusta sujetarse. El hombre, por su naturaleza de pecado, viene con rebeldía. Mire usted, por ejemplo, a un niño pequeño. Usted lo manda a hacer lo que le gusta y lo hace contento. Pero si usted lo manda a hacer algo que no le gusta, no lo quiere hacer. Se rebela, se levanta contra usted, a pesar de que usted lo ve tan pequeñito. ¿Por qué razón? Porque esa rebeldía está ligada en el corazón. Esa falta de sujeción sigue a los hombres naturales lejos de Dios y entorpece la relación de amos y de siervos. ¿Por qué razón? Porque los hombres, en vez de sujetarse, se levantan contra toda autoridad impuesta. Y no solo hacen eso, sino que lastimosamente comienza el desarrollo de sus ideas rebeldes en contra de lo que el Señor ha establecido. Y los sujetan a los derechos de los trabajadores. De allí que a través de la historia hayan revueltas y sistemas humanos que niegan al Dios vivo, que buscan centrarse en el hombre y su beneficio natural por su orgullo. Y en la Escritura tenemos ejemplos de trabajadores rebeldes en pos de una misma idea en contra de la voluntad de Dios, y vemos a nuestro Dios interviniendo para acabar con su rebeldía. Tenemos el ejemplo de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11 versículo 3. Mire lo que dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban trabajando. Allá habían siervos, habían amos, pero tenían un bien común, que era ir en contra de la voluntad de Dios. Era obrar de una forma rebelde a lo que nuestro Dios había establecido. Dice que para que reconocieran su nombre, lo hacían bajo una unidad pecaminosa, la cual fue
destruida por la mano de nuestro Dios, porque mis hermanos, nuestro Dios reina. Y así vemos nosotros a los hombres que se siguen uniendo en una forma pecaminosa para crear sistemas rebeldes, sistemas en contra de lo que nuestro Señor ha establecido. A siervos llevamos lejos del diseño de Dios y de lo que nuestro Dios ha determinado. Vemos, por ejemplo, en una forma más posterior, los ideales de Carlos Marx, de la Escuela de Frankfurt, de las ideas humanistas desarrolladas por estos ateos como Kant, Rousseau, Locke, Hegel, Kafka, unidos a Marx, en donde quieren acabar con todo lo que tenga que ver con Dios y con su verdad y con su palabra. Y lo disfrazan de ser defensores de los derechos de los trabajadores y de la justicia. Pero en el fondo es que, como hijos de la serpiente, se están levantando contra la simiente santa de Cristo y de su iglesia. E implantan en los hombres anhelos de grandeza, con derechos que los exaltan por encima, que los llaman opresión, contrario a la verdad y al evangelio. No enseñan la sujeción, ni el amor, ni mirar a Cristo. Recuerda que el texto dice que no se debe hacer injusticia. Y esa injusticia es en dos vías. Y bajo estos sistemas engañosos de falsa justicia social se levantan caudillos que dicen defender a los débiles cuando lo que buscan es su propio fin, su propia riqueza. Oprimen y viven bien a costillas de los que llevan a rebelarse y que son en últimas los que padecen. Un sistema destructivo que lleva al orgullo, a la arrogancia, a todo lo contrario a lo que nuestro Dios establece en su verdad y en su palabra. Todo lo contrario al amor, a la bondad, a la sujeción y al servicio que demanda nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, ningún sistema de los hombres puede llevar a que se obre en la medida de Cristo. Si Él no está presente en el fundamento de aquel que es amo, de aquel que es siervo, veremos la rebeldía. Y esta rebeldía no es más que idolatría, como dice la palabra en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Asimismo, el descontento, la falta de contentamiento, esto es lo que definen los hombres en distorsión a lo que nuestro Dios ha determinado, a lo que Él determinó, como lo señalamos en el primer punto. Y esto nos lleva al tercer aspecto, en qué debemos perseverar. Mis hermanos, para poder ser buenos siervos, buenos amos, o buenos empleados y buenos jefes, como se habla hoy en día, debemos entender la palabra inspirada del apóstol, el mandato de nuestro Dios, y servir no como quien mira al ojo, sino de corazón, sirviendo al Señor. En ese sentido podemos decir que además de la obediencia, una de las bases de esta perseverancia en lo que demanda la palabra, para evitar ese pecado de doblez, de rebelión, de orgullo, de vanagloria, está en el temor reverente a nuestro Dios. El temor reverente a nuestro Dios coloca nuestro corazón con la mirada en Cristo. Hace que nuestro corazón pueda comprender que Él sí nos está viendo todo el tiempo y que por esta razón debemos ejecutar las labores que realizamos, entendiendo que debemos hacer todo lo que lo honre. Debemos obrar en concordancia nuestra vida piadosa en el ejercicio de nuestras labores. Debemos señalar a Cristo, abandonando el pecado del doblez. ¿Qué significa el doblez? Que usted se muestra muy amable con las personas, pero por debajo esa amabilidad no es más que una máscara, una falsedad.
Dice que sirve, pero cuando su patrono no está, hace todo lo contrario a lo que usted debe hacer y que agrada al Señor. O se muestra muy servicial y después hace como hizo Brutus con el emperador, le entierra la puñalada. Ese es el vivir en ese doblez. Y una persona que se dice ser del Señor debe ser íntegra, debe ser una y debe entender que el que lo mira es el Señor. Y por lo tanto debe abandonar cualquier pecado de rebeldía, de desobediencia y de engaño frente a aquellos a los que sirve y frente a aquellos a los que tiene a cargo. Por eso se debe perseverar ¿en qué? En el temor reverente a nuestro Dios, en ser íntegros, en no ser de doble ánimo, en ejecutar la labor sirviendo a Cristo. En eso se debe perseverar como hijos de Dios, también confiando en sus benditas promesas. Nosotros debemos saber que no obedecemos solo para que nos vean, por razones egoístas, por agradar a los hombres, sino que lo hacemos porque con un corazón sincero debemos tener una mente íntegra que sirve con sinceridad y rectitud del corazón al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que a tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. El Señor escudriña los corazones. El Señor está viendo tu corazón. Está viendo la forma en que te estás conduciendo en el lugar donde trabajas, en el lugar donde ejerces la autoridad. Por esa razón debes poner tu alma en el trabajo como para el Señor y no para los hombres. Así, en un sentido espiritual, tú estás dejando a un lado la esclavitud. Tan pronto empiezas a trabajar para el Señor y no más para los hombres. Recordemos el contexto de nuestro texto. Este era un consejo provechoso que el apóstol le estaba dando a un esclavo. Y le estaba diciendo que sirviera a su amo como aquel que sirve a Cristo, con un servicio mayor, un servicio cristiano. Está promoviendo la causa y la honra del Señor. Y esto fue lo que condujo a que estos amos pensaran: si el cristianismo hace esto por los esclavos, es algo maravilloso. Los llevaba a seguir también a Cristo por el ejemplo. Y el apóstol está señalándole a estos esclavos. Recuerde que eran esclavos sin derechos, sin posesiones, no tenían absolutamente nada. Pero el apóstol Pablo, al decirles que sirven a Cristo, los lleva más allá y les dice que van a recibir una herencia. Los esclavos no recibían herencia, no tenían derecho a absolutamente nada, pero Él los lleva a lo que van a recibir de su amo celestial, a lo que está destinado por la gracia de Dios, porque la salvación no es por obras, pero sabemos que recibiremos la recompensa de la vida eterna en una herencia en Cristo, por su obra redentora, dada a aquel que recibe al Señor. Y aunque estos hombres eran esclavos de manera física y no heredaban, por su perseverancia en Cristo, por la sola gracia, heredaban porque su amo es Cristo. Como dice la palabra en Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Señor es nuestro Dios y el Señor ha dado la recompensa. Estos esclavos ya no estaban encadenados porque su esperanza estaba en Cristo y servían viendo a Cristo con la bondad de su corazón. Y asimismo en eso debe perseverar el creyente hoy en día, en que sirve en el lugar donde está mirando a Cristo.
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso es el patrón del esclavo. Y ese era el mayor privilegio y el mayor honor. Y en ese sentido estaba la perseverancia en que debían servir y abundar en ella. Y también estaban aquellos que tenían autoridad. Y esto señalaba la última exhortación del apóstol en esta lista de deberes, diciendo: amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Es decir, que tenían que hacer lo que era justo y recto, concedérselo a los esclavos. Los amos debían recordar que también tienen una autoridad superior, que es nuestro Dios. Vemos nosotros esto en el ejemplo y el entendimiento que tuvo el centurión cuando pidió por su siervo delante del Señor. Vemos también nosotros aquel que es contrario cuando vemos al siervo infiel, que después de que su amo le perdona aquella gran deuda, se encuentra él mismo siendo amo de uno menor que él y lo coge por el cuello para que le pague hasta lo último. Fue una persona totalmente injusta, que recibió una misericordia, pero que no obró con misericordia. Aquel que tiene autoridad tiene que entender que hay un Dios todopoderoso que ve todo lo que hace, y que cada maldad que ejecuta contra el esclavo, cada maldad que ejecuta contra aquellos que están bajo su autoridad, lo que hace es sumar más juicio para el día que sea condenado en el infierno. Porque recuerde que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Así que tú, cuando estés delante del Señor, no vas a ser visto porque fuiste un gran empresario que tuviste todo el dinero de este mundo, o porque fuiste un empleado que terminaste pensionado con el salario mínimo. Tú no vas a ser visto por esa razón delante de Dios. Tú vas a ser visto por Cristo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en la posición en que estés, debes honrar a Cristo, servir a Cristo, porque Él es tu Señor, tu Salvador. Y ahí es donde debes perseverar en el servicio, en el lugar donde te encuentres. Porque todo este mundo es temporal, pero lo que vale es lo eterno, lo que permanece para siempre. Ahorita puedes tener el trabajo por el que siempre soñaste naturalmente, pero ese no es el gozo de tu corazón. El gozo de tu corazón es que lo hagas mirando al Señor y sirviendo al Señor con todo tu corazón y tu alma, haciéndolo para Él, porque Él es el que te coloca en los diferentes lugares para que seas luz, para que señales a Cristo, no para que te muestres orgulloso, prepotente, arrogante y exigente, como si todo te lo merecieras. Nada te mereces. Ya que el Señor te haya dado algo, aún la propia vida, es una gran misericordia y bondad. Entonces debes sujetarte a Cristo, y si estás en un trabajo debes ser agradecido y servir en lo que te pidan que sirvas, sin esperar nada a cambio, no esperando el dinero y lo que le van a pagar y lo que no le van a pagar, no. Sirva de corazón, porque usted sirve a Cristo. Usted no sirve a los hombres. Y si es amo, si es jefe, trate con respeto, con amor, con bondad y con misericordia, con la misma misericordia que ha recibido del Dios vivo. Así extiéndala a aquellos que tienen a cargo. Recuerde la regla de oro que está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es para la relación entre amo y esclavo. El resumen de todas las amonestaciones que hemos visto destinadas a los diferentes grupos es que bajo todas está nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la fuente de la vida de los creyentes, aquel que está presto a capacitar a cada creyente, a cualquier grupo que pertenezca, sea amo, sea siervo, sea esclavo, sea libre, sea jefe, sea empleado. Lo que debe hacer es vivir para la gloria de Dios. Amén. Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas.
Hermanos, hemos entendido lo que nuestro Dios demanda, lo que los hombres distorsionan y en qué debemos perseverar. Y como aplicación práctica, tenemos, mis hermanos, que en nuestra cultura moderna ya no existe la relación amo-esclavo, pero es una relación paralela entre empleador y empleado en nuestros días. Y al igual que hemos visto las relaciones entre esposos, esposas, hijos, padres, el principio del apóstol Pablo es el de la autoridad y la sumisión, como la manifestación de alguien que está lleno por el Espíritu Santo. Recordemos nuevamente que el esclavo en la antigua ley romana entendía severamente que no tenía derechos porque no era persona, no tenía la calidad de individuo, no tenía un nombre con un número de cédula. ¿Por qué? Porque no era persona. Él podía haber simplemente sido colocado en una subasta y vendido al mejor postor. Era marcado de su dueño, que lo grababa con fuego en su frente o en sus brazos y llevaba estas cicatrices. Pero cuando vino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo introdujo en el cuerpo y en la unidad con nuestro Señor Jesucristo. Y elevó su conciencia, sus pensamientos a una naturaleza inmortal y a la esperanza de libertad en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente se le enseñaba a buscar su liberación de una forma rebelde, siendo fugitivo, terminando en una tumba. Pero ahora, por ser de Cristo, no solo debía mirar más allá de eso, sino que podía comprender que la dignidad de un hombre es estar espiritualmente libre en Cristo. Ya no sentía el peso de sus cadenas y albergaba en su interior los manantiales de alegría y de gozo por estar siendo lleno de la presencia de Dios y sirviendo al único Dios vivo y verdadero. Y si eso, mis hermanos, era lo que podía percibir y vivir aquel que estaba en esclavitud, ¿cuánto más tú? Tú ya no llevas cadenas en tus brazos. Tú ya no eres un bien más ni un activo de ninguna otra persona. Es más, tienes derechos, obligaciones. Pero ¿será que tú sí te sujetas a Cristo en tu trabajo? ¿Será que tú te sujetas a Cristo como jefe? ¿Será que tú tratas bien a sus trabajadores como el Señor es bueno contigo? ¿Será que tú sirves en tu trabajo haciendo las cosas de la mejor manera para la gloria de nuestro Dios? ¿O será que estás presto a los afanes laboriosos de este mundo impío y ya no buscas servir al Señor, sino enriquecerte y servir de la manera que sea y como sea? ¿O será que estás buscando la forma de rebelarte contra la persona que te está dando un trabajo para sacarle más provecho, con un sindicato, para quitarle, en vez de poder ser agradecido de lo que el Señor te está dando y esperar en Él sirviendo con gozo y alegría de corazón? Debes someterte a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es que tu jefe es Cristo. Tú eres jefe por Cristo. Y debes en todo lo que hagas mirar a Cristo y servir como Cristo. Ahora pregúntate, ¿tú eres ejemplo en tu empresa? Si alguien pregunta por ti en la empresa, ¿señalas a Cristo? ¿O será que señalas todo lo contrario a Cristo y da vergüenza decir que eres de Cristo? ¿Será que estás siendo un patrono que muestra a Cristo o un patrono que blasfema el nombre de Cristo? Donde hayas sido colocado bajo la condición que estés, eres luz, eres de Cristo y debes hacer las cosas no mirando al hombre, sino mirando a Cristo. Sirviendo al Señor de todo corazón,
sirviéndolo de la forma que te conduce a apartarte del pecado, de la rebeldía, de la intolerancia, del doble ánimo, de la falsedad, de la hipocresía. No mientas, no te escondas a hablar mal de tus jefes. Ora por ellos, dice la palabra que debemos orar por las autoridades. Haz lo que el Señor te ha mandado hacer y ora y espera en Él, porque Él hará conforme a su voluntad. Y si eres jefe, ora al Señor y obra conforme a su voluntad. No oprimas, no insultes, no maltrates a las personas que están a tu cargo. Así que, mis hermanos, este es un llamado que nos hace la palabra para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Recuerda, estamos sujetos unos a otros, pero estamos sujetos en Cristo. Así que honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Y si en esta tarde ya tú vives lejos del Señor, vives bajo el orgullo, bajo la rebeldía, levantándote contra Cristo, contra su palabra, contra su verdad, haciendo todo lo que es contrario a la voluntad de Dios y estás muerto en tus delitos y pecados, hoy es día de salvación para la gloria de nuestro Dios. Hoy el Señor, por medio del Evangelio, te está llamando al arrepentimiento para que dejes tu vieja manera de vivir, para que huyas de tu vida pecaminosa y puedas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda que Él ha sido enviado para que tengamos vida y vida en abundancia, y solo a través de Él hay salvación y vida eterna. Tus pecados te conducirán al infierno, pero en Cristo serás conducido a la vida eterna para la gloria de su nombre. Así que humíllate bajo la poderosa mano del Señor, arrepiéntete y ven a Cristo. Y amada iglesia, que el Señor nos ayude a que podamos ser sujetos en todo lo que hagamos para la gloria de su nombre. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que debemos sujetarnos unos a otros en el temor a ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro mayor ejemplo de servicio, porque tú viniste, Señor, a servir y no a ser servido. Tú lavaste los pies de los discípulos. Tú les enseñaste que el que quisiera ser más debía ser el último y debía ser el que más debía servir los unos a los otros. Y asimismo, Señor, te pedimos que nos ayudes para que nuestro corazón esté dispuesto a servir donde quiera que estemos, a que te veamos a ti y que sirvamos como aquel que te sirve a ti con gozo y alegría de corazón. Seamos, Señor, empleados, seamos, Señor, jefes, que tú nos ayudes para que conforme a tu voluntad podamos ejercer las labores dándote gloria a ti, Señor. Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.